Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Dios. Gracias porque en medio de las circunstancias, Dios, tú estás con nosotros, Dios. A pesar de las adversidades, Señor, tú siempre, Dios, eres nuestro Rey. Gracias, Señor. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Gracias, Jesús. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor, sobre toda circunstancia. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre todo. Rey sobre toda enfermedad. Siempre seguirás siendo Rey. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia,
sobre todas mis batallas. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres Rey, Jesús, y seguirás siendo el Rey, Señor, de tu iglesia, el Rey de tu pueblo, el Rey de nuestras familias, el Rey de nuestra nación serás, Señor, por siempre y para siempre, Dios. Tú gobiernas sobre todo, tu nombre exaltamos. Tú eres principio y fin, Señor, creador de todo, Dios. Todo viene de ti, Jesús, todo proviene de ti. Y por supuesto, Dios, todo va hacia ti, Jesús. Toda alabanza, toda adoración, Señor. Que todo lo que respira, Señor, te alabe, Señor, por los siglos, Jesús. Tú sigues siendo el mismo Rey que caminó acá en la tierra, Dios, con mucha humildad, nacido, Señor, en un sitio tan humilde, Dios, pero que sanó a 10 leprosos, según Lucas 17, y que hoy espera, ese Rey espera de nosotros personas como aquel leproso que después de ser sanado junto con otros 10 fue el único que regresó con actos de adoración, con alabanza, con júbilo, con gozo, dando gracias, inclinando su rostro ante nuestro Rey, ante nuestro Dios, ante el Señor Jesús. Señor Jesús, oramos que nuestra actitud siempre sea como la de ese leproso, Señor. Volver a ti con acciones de gracia, con alabanza, Dios. Ayúdanos, Dios. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Lléname, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti.
No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre. Me hiciste deseable para ti. Yo encuentro mi lugar, Señor, en ti, Jesús. No puedo, Dios, hallarme, Señor, lejos de ti, Señor. Porque separado de ti, Jesús, nada, Señor, nada puedo hacer, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que sigas produciendo el querer como el hacer, Dios, en vuestros corazones, Señor, para que se haga tu voluntad, Dios. Tú eres santo, Dios. Tú eres digno, Dios. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. En ti. En ti. Gracias, Señor. Buenos días, mis amados hermanos, amigos que nos están viendo por este medio. Le damos muchas gracias al Señor porque tenemos este sistema que podemos comunicarnos, podemos estar unidos, podemos por medio de ellos también aprender. Cada día aprendemos cosas, cada día aprendemos cómo la tecnología puede ayudarnos, cómo podemos utilizarla para beneficio, para bendición de muchas personas. Le damos gracias a Dios por ello y en este momento vamos a comenzar con este tiempo precioso alrededor de la palabra, este tiempo de aprendizaje, de crecimiento y de poder colocar nuestras vidas en las manos de ese Dios poderoso y maravilloso.
Y vamos en este momento, vamos a orar, vamos a colocarnos en su presencia para que Él nos guíe y me dé la sabiduría para transmitir lo importante y lo bueno y lo necesario para nuestras vidas. Gracias, Padre eterno amado, por este tiempo. Gracias por su misericordia, Padre Santo. Gracias por su Hijo Jesucristo que está a su diestra intercediendo por todos los hombres. Gracias, Padre amado, porque usted es bueno, Señor, y sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día, Padre precioso y grandioso, Señor, Padre, nos colocamos en sus manos para que sea usted hablando en nuestras vidas, sea usted guiándome también con palabras, Señor, suyas, Padre eterno amado, que sean sus pensamientos y no mis pensamientos, que sea, oh Padre eterno, su Santo Espíritu ministrando en cada vida, Señor, y agradecidos nos quedamos en sus manos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, venimos de hace ya tiempo tratando con los salmos, hablando de los salmos, de estos escritos que aparecen, de estas manifestaciones que fueron plasmadas para enseñanza de nuestras vidas. Hoy vamos a tratar con el Salmo 67. El Salmo 67, un salmo de 7 versículos que voy a leer, dice así, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque jugará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. En este precioso salmo vamos en esta mañana a tener esta enseñanza de la palabra. Dice el primer versículo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Podemos preguntarnos, ¿tiene Dios misericordia de nosotros en verdad? ¿Quiere Dios bendecirnos? ¿Qué podemos pensar al hacernos estas preguntas? Yo me he hecho muchas veces estas preguntas. Al vivir experiencias que golpean, que frustran, que desaniman nuestras vidas, o muchas veces nos exaspera las situaciones que estamos viviendo, o aún más profundo, nos trae desesperanza, hasta llegar muchas veces en nuestras vidas a la depresión. Todas estas cosas afectan y tratan con nuestra vida. Pero aquí podemos ver en este salmo que comienza con una petición al Padre Celestial. Nos podemos preguntar, ¿acaso Dios no tenía misericordia con los israelitas? ¿Dios no tenía misericordia de ese pueblo? ¿Cómo eran conocidos en aquel tiempo? ¿Dios no derramaba bendiciones sobre ellos? Podemos recordar lo que sucedió con Abraham. Dios saca a Abraham de allá de Ur de los Caldeos pidiéndole que se fuera a una tierra donde él formaría con él una nación que le obedeciera, una nación que le siguiera. Y cuando leemos la historia de este pueblo de Israel y de este hombre que escoge Dios para formar esta nación, era un hombre que no tenía hijos, era un hombre que no tenía descendencia, pero Dios le hizo una promesa. Y Dios les prescribe a él, a este pueblo, todas las leyes, estatutos y ordenanzas. Y conocemos la historia de esta nación, cómo ellos desobedecieron a Dios, cómo sus reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y todos los castigos que estas personas sufrieron por desobediente, por no tomar en consideración todas las leyes, todos los estatutos y decretos que Dios les había ordenado. Pero como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará. Él no ejecutará lo que ha prometido. Eso lo podemos ver allá en el libro de Números 23:19. Dios
hizo su promesa. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que él iba a engrandecer su nombre, y le dijo también que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Un ejemplo lo tenemos con la nación que Dios había prometido a Abraham, Israel. Esta es una nación que verdaderamente tiene una historia bastante interesante. Porque esta nación se fundó en el año 1948, cuando se establece la nación de Israel. Porque cuando nos vamos a la historia, nos encontramos que en el año 70 después de Cristo, Israel fue destruida por un emperador romano llamado Tito. Y en ese tiempo fueron dispersados los judíos por todas las regiones conocidas de aquel tiempo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 45, todos esos judíos dispersados por todo el mundo comenzaron a regresar a su tierra, cumpliéndose las palabras dichas por Dios a través del profeta Ezequiel. Y cuando nos vamos al libro de Ezequiel, busquemos en su palabra o anótenlo si están llevando anotación, Ezequiel 11, desde el versículo 16 al 17, vamos a buscarlo. Ezequiel 11. Versículos 26, versículos 16 y 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. Y él le dice a Ezequiel, le dice, di por tanto así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Fíjese esa promesa hecha ya en aquel tiempo, donde Dios le promete que los iba a recoger de todos los pueblos y los iba a congregar en la tierra en las cuales estaban esparcidos y les iba a dar de nuevo la tierra de Israel. Esto lo hizo saber Dios por medio de este profeta Ezequiel al pueblo. Pero lo más grande de la expresión de Dios está en las palabras que manifestó en Ezequiel 36. Un poquito más adelante, vámonos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Desde el versículo, Ezequiel 36, desde el versículo 16 al 24. Es un poquito largo, pero es muy importante este pasaje, porque aquí encierra algo maravilloso de la obra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, Ezequiel 36, versículos 16 al 24, y después vamos a leer el versículo 35 y 36. Vamos al versículo 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel,
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Amén. El versículo, pasamos al 35 y al 36. Dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Amén. Es impresionante estas palabras, porque no fue por el buen comportamiento o la obediencia o sometimiento del pueblo de Israel a Dios. Dios mostrando por amor a sí mismo, por su santidad, porque nada bueno hay en el hombre. Dios mostró su gran amor, como dice en el versículo 1 del Salmo 67. Él tiene misericordia e hizo resplandecer su rostro sobre nosotros en la manifestación de su Hijo Jesucristo. Ahora podemos ver lo dicho en las palabras por medio del profeta Ezequiel en la nación de Israel, y lo podemos ver hoy. Israel se refunda como nación en el año 1948, porque ellos fueron esparcidos por el mundo conocido. Los israelitas se fueron a raíz de la destrucción, a raíz de todo lo que estaba sucediendo, la persecución que Tito, este emperador romano, en el año 70 después de Jesucristo, hizo contra Israel, todos tuvieron que huir de esa región. Y ahí es donde se va estableciendo, en esa región que quedó sin los judíos en ella, sin los hebreos en ella, sin los israelitas en ella, fueron apoderándose de esa región todas las regiones árabes de alrededor. Y ahí empezó a crecer Palestina. Y entonces cuando en el año 48, cuando comienza ya se establece el Estado de Israel, comienza una batalla, porque los palestinos que estaban ahí comienzan a luchar por su territorio. Y es cuando se forma aquella famosa guerra de los 6 días, donde todos los palestinos que estaban ahí fueron echados y todos fueron y corrieron a la franja de Gaza, que es lo que conocemos hoy en día como Palestina. Pero Palestina era toda esa nación, todo Jerusalén, todo Israel era Palestina. Y es cuando se forma la liberación de Palestina, ese movimiento político, religioso en esa área se forma para poder libertar los palestinos el territorio al cual ellos les pertenecía, pero eso le pertenecía a los judíos. Y ahí es donde Dios establece que los iba a traer otra vez de nuevo. Entonces Israel se refunda como nación en el año 48. Pero mire lo impresionante de esta nación. Es la única nación del mundo que ha recibido 11 premios Nobel desde el año 66. Ha tenido un premio Nobel en literatura, 3 premios Nobel en economía, 4 premios Nobel en química, 2 premios Nobel en paz. Produce el 70% de los alimentos para su consumo interno. Produce 2.000 millones de dólares anuales en la producción de materia prima para la industria alimenticia. Exporta alimentos procesados por más de 800 millones de dólares por año. Tiene el segundo mayor número de empresas emergentes en el mundo después de Estados Unidos. Tiene el ingreso per cápita más alto de toda la región. Y casi todo el territorio es desértico y árido. ¿Sabe qué extensión, qué tamaño tiene Israel? Esto es una de las cosas que más me sorprende de ver la grandeza y el poder de Dios. Para que podamos tener una idea, Israel, la nación de Israel tiene 20.700 kilómetros cuadrados. Si comparamos la nación de Israel con el estado Barinas, con nuestro estado del llano, el estado Barinas tiene 35.200 kilómetros cuadrados. El estado Barinas tiene 35.200 kilómetros cuadrados.
Israel tiene 20.700 kilómetros cuadrados. Y mire todo lo que es esa nación. Podemos así entender cuánto ha bendecido Dios a esta pequeña nación. Cuando ellos no tienen mucha agua dulce, ellos tienen plantas desalinizadoras para procesar el agua del mar, para usarla en la agricultura y para el consumo del país, de la nación. Ellos utilizan para el uso doméstico, para el uso comercial, industrial y agrícola. También usan una parte del río Jordán, pero el río Jordán no es lo que nosotros nos imaginamos, no es como el río Orinoco, el tamaño. Si nosotros métanse en internet y vean el tamaño del río Jordán, es impresionante, eso es pequeñito, es un río pequeño, pero Dios ha bendecido grandemente a Israel. Ahora nos podemos preguntar, ¿son los israelitas mejores que el resto del mundo? ¿Ellos son mejores que el resto de la humanidad? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos le creen a Dios. Ellos cuando afirman que ellos son el pueblo elegido de Dios, ellos lo creen. Dios hizo una promesa a través de Abraham, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, que en Abraham, esa descendencia, iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Y es impresionante todo lo que el pueblo de Israel ha logrado en tan pocos años, del año 48 a esta fecha. Un país que casi no tiene recursos, un país que casi no tiene muy pocos minerales. Ellos tienen diamantes, esmeraldas y tienen minas de cobre. Una zona semidesértica. Ellos procesan hoy en día más de 700 millones de litros de agua anualmente para su industria agrícola. Eso es grande. Ver cómo una nación tan pequeña haya podido lograr tanto. Ahora, ¿nosotros le creemos a Dios? Cuando dice allá en Efesios 2:12, capítulo 2, versículos 2 y 13, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién está hablando? Está hablando a aquellas naciones que no son israelitas. Está hablando a los gentiles que somos nosotros, el resto de la humanidad. Vuelvo a repetirlo. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios mismo hizo esta gran maravilla, demostrando la misericordia hacia toda la humanidad. Fue manifiesto en la cruz por medio de Jesucristo para bendecirnos, apartando la ley en su nuevo pacto para mostrar su misericordia hacia todo aquel que viene a Jesucristo, para derramar su gracia y poder llevar la gloria de Dios en amor y bondad y mostrarla a la humanidad. Tenemos entonces nosotros una gran bendición en nuestras vidas. Dios preparó todo, Dios ha hecho todo, porque Dios se dio cuenta que este pueblo de Israel, por más que Él le estableció estatuto, por más que Él estableció leyes, por más que Él estableció ordenanza, este pueblo siguió cometiendo pecado en su contra, siguió desobedeciéndole, siguió caminando en sus propios caminos, siguió buscando en sus propios ideales, siguió buscando en sus ídolos, dejando a Dios de lado. Pero Dios, por el amor de sí mismo, por el poder y la autoridad que tiene, por la bondad y misericordia que tiene, hizo todo esto para que su Hijo Jesucristo viniese a este mundo. Entonces tenemos una gran tarea cada día, y esa tarea es estar agradecido a Dios, gozarnos por la salvación tan grande que nos ha concedido.
Y también esto nos lleva a nosotros a transmitir a otras personas esta gran verdad, esta gran misericordia, cuando Dios cambia la ley por la gracia. Cuando Dios cambia lo que el hombre no puede cumplir, para él poder cumplir a través de su Hijo amado Jesucristo la bendición para el hombre. Cuando Dios cambia para el hombre el camino que debe seguir y buscar el camino que Dios le está mostrando, sin tener que hacer sacrificio, sin tener que dar su vida para rescatarse a sí mismo, porque no lo podía hacer. Dios lo hizo todo por amor a nosotros. Él preparó todas las cosas para bendecir nuestras vidas, para que nosotros nos gocemos de la grandeza y la maravillosa obra que Él ha hecho para llenar, para bendecir, para guardar nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, como nos dice ya en Mateo 28, de hacer discípulos a todas las naciones, de llevar esa palabra, esta enseñanza a todos aquellos que no le conocen. Recordemos las palabras que dicen Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué más podemos pedir? ¿No vamos a estar gozosos de la obra de Dios? ¿No vamos a estar gozosos de la bendición de Dios para nuestras vidas? ¿Somos o no somos el pueblo elegido de Dios? Entonces, ¿por qué nos dejamos amedrentar por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros oímos? Cuando nosotros debemos andar por fe y no por vista, así nos enseña la palabra. Llenémonos entonces de la gracia de Dios. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, también tenemos que perdonar para no andar más por la vista, sino por fe. Para que nada de las cosas de este mundo nos quiten el gozo de esa salvación tan grande, de ese amor tan inmensamente grande que Dios ha dado para con nuestra vida. Dios es misericordioso, porque derribó la división entre judíos y gentiles. Y de los dos pueblos hizo un solo pueblo, con el único propósito, que todos los seres humanos le conozcan, y que Él trae salvación a todo aquel que en Él cree, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo que desea de todos los seres humanos es que le conozcan y que puedan gozarse de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios preparó todo. Nosotros solamente lo que tenemos que creer y confiar y gozarnos en su presencia. Como decía Salomón, el todo del hombre es que alabe a Dios y se goce en su presencia. Eso es el todo de nosotros los seres humanos. ¿Quién de los que en este mundo ha partido se ha llevado algo? Lo único que podemos llevarnos es la salvación. ¿Quién se ha podido llevar las riquezas? ¿Quién se ha podido llevar los bienes? ¿Quién se ha podido llevar todo lo que ha podido obtener sobre este mundo? Ninguno. Queda aquí sobre la tierra. Nosotros somos administradores solamente de lo que Dios pone en nuestras manos. Lo podemos administrar bien como lo podemos administrar mal. Entonces, así como nos dicen en el Salmo 67:3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y todo esto trae maravillosas promesas cuando dice que pastoreará las naciones, la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Cómo decimos todo? Amén, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que decir, amén, Señor, porque tú preparaste todo, ya tú lo hiciste todo, solamente nosotros tenemos que creer y confiar. Les puedo preguntar, ¿Dios les ha fallado hasta este momento? ¿Dios nos ha dejado solos con toda la crisis que estamos viviendo, que no hay gasolina, que no hay gas para la cocina? ¿Dios nos ha dejado solos? ¿Hemos dejado de comer? Sí, seguramente sí. Pero con todo Dios nos bendice cada día, Dios nos provee cada día, con todo Dios nos fortalece cada día. ¿Qué vamos a sufrir en este mundo? Cristo nos lo dijo, en este mundo sufriríamos, pero que confiáramos en Él, porque el vivir debe ser Cristo
pero el morir para nosotros sería una ganancia porque vamos para su presencia. Entonces, Dios ha hecho todo, Dios preparó todo, solamente nosotros tenemos que creer en su gran misericordia y en su gran bondad. Amén. Bendito Padre amado, Señor. Quiero darle muchas gracias, Padre, por este precioso tiempo alrededor de su palabra, Señor. Quiero darle gracias, Padre eterno amado, porque usted hizo todo para que nosotros recibiéramos bendición. Pero como dice usted en su palabra, mi pueblo perece por ignorancia. Ignoramos, Señor, ignoramos muchas veces su palabra, ignoramos muchas veces lo que usted tiene y quiere para nuestras vidas, porque muchas veces nos dejamos llevar, Padre, por la condición del mundo, por lo que el mundo nos ofrece, por lo que el mundo nos impone, Señor. Cuando usted, oh Padre bendito, amado, Señor, hizo todo para que nosotros viviéramos en libertad, porque la palabra nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, y la verdad es Cristo para nuestras vidas. Oh Padre bendito amado, Señor, gracias, Padre, porque podemos confiar, podemos depositar nuestras vidas en sus manos cada día, podemos descansar en su presencia. En los momentos de angustia podemos venir delante del trono de su gracia, de donde viene siempre ese oportuno socorro, y usted traerá paz a nuestro corazón y fortaleza a nuestras vidas, porque su promesa se cumplirá hasta el fin cuando estemos en su presencia, Señor. Y si tú en esta mañana no conoces a ese Cristo maravilloso, puedes decirle, puedes transmitirle el deseo de tu corazón. Dile así, de esta forma: puedo ayudarte a tomar esa decisión. Dile así: Señor Jesús, en esta mañana coloco mi vida en su presencia, pidiéndole perdón por no conocer esa bondad y esa misericordia tan grande que tiene hacia mi vida. Y que usted dio a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo fue a aquella cruz para pagar por mí, por mis pecados en la cruz, para hacerme libre, para vivir en la libertad y en la convicción de que usted estará conmigo todos los días de mi vida. Oh Padre bendito santo, Señor, si hay alguno que abrió su corazón, Señor, sea usted allí, Padre, obrando y tratando, Señor. Sea usted allí, Padre amado, Señor, tocando cada vida, Señor, proveyendo a cada vida, Señor, pero lo más importante, proveyendo salvación y paz a sus corazones, Señor, porque no hay sitio más seguro, no hay sitio más sublime, no hay sitio donde exista la mayor paz que estar en su presencia, que estar en sus manos, Señor. Y quiero pedirle, Padre eterno amado, que usted continúe guiando nuestras vidas cada día, Señor. En sus manos estamos y en sus manos colocamos todo esto, Señor. Dándole las gracias, Padre eterno amado, dándole la honra y dándole la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano, antes de terminar este servicio, quisiéramos compartir con ustedes información importante como comunidad y como iglesia. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que continuamos como centro de acopio los días lunes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Así que puedes venir y traer alimento y lo que Dios disponga en tu corazón para compartir con los más necesitados. La segunda información importante es que continuamos orando con la oración 6-3-9, 6 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Únete y actívate a orar. Los días miércoles continuamos con nuestras conexiones y nuestros live a través de Instagram y de Facebook. Así que toma ese tiempo y conéctate con nosotros. Igualmente, recuerda que están disponibles las siguientes cuentas que ves en pantalla para que puedas realizar tu aporte voluntario de diezmo y ofrenda. También tenemos un anuncio muy especial para las parejas. Tendremos un foro a través de Zoom que responderá a la pregunta: ¿cómo recuperar el amor en el matrimonio? Así que anótate y está pendiente de nuestras redes sociales. Igualmente, el Ministerio de Damas te invita a través de Zoom a un encuentro, a un café entre amigas. Entonces, está pendiente de nuestras redes sociales, contáctanos. Igual aquí en pantalla estás viendo toda la información necesaria y participa. Es importante que nos mantengamos conectados y comunicados en este tiempo. Para finalizar, quiero que recuerden que seguimos conectados en este tiempo a través de nuestras células y nuestros tutores de células, pero vía online. Dios te bendiga, un abrazo y nos vemos la semana que viene.